sabes las ganas que uno tiene de quitarse esto. Lo siento por vosotros. El día que nos digan que lo quitemos, yo creo que esto caminará solo. De verdad, porque... Pero bueno, estamos contentos que a pesar de esta pequeña dificultad, podemos ya juntarnos muchos en la iglesia y estar aquí. Bien, algunas de las canciones que hemos tenido esta mañana, no sé si os habéis fijado, nos hablan de la esperanza. Y el texto que hemos leído también aparece, digamos, esta expresión, la esperanza. El apóstol Pablo es muy claro cuando nos dice que la esperanza no es esperanza. La esperanza que vemos, la esperanza que tenemos, no es esperanza. Así que, primeramente quisiera mencionar que hemos estado viviendo unos días difíciles en relación al mundo en general, con distintos problemas o situaciones complicadas en muchos países. Especialmente, pues tenemos en nuestra mente Afganistán, ¿no? Que por muchos días hemos estado viendo cómo aquellas personas tenían esa intención de salir de ese país. Suponemos porque no estaban bien. Yo no me quiero ir de Cataluña, no me quiero ir de España, no me quiero ir de donde estamos viviendo. Pero hay muchos países que están viviendo en desgracias, desesperación. Y concretamente, pues en Afganistán se nos mencionaba que las mujeres no son tratadas por igual como los hombres, impidiéndoles pues estudiar o trabajar o ni siquiera hablar. Era algo que están condicionadas. Y también el riesgo, el miedo que en aquellos días pensábamos, ¿y qué puede pasar cuando alguna de aquellas personas, aquellos que sienten ese odio o esa forma de ver las cosas, pueden llegar hasta donde estamos y producir algún tipo de atentado? Así que hemos vivido tiempos de desesperanza, diría yo. Pero hoy vamos a hablar de la esperanza que nos dejó Jesús. En el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, trajo esperanza. Irrumpió de una forma extraordinaria en la sociedad en que vivió. Y, bueno, especialmente, pues, trastocó las leyes en un sentido de comportamiento entre los seres humanos, entre unos y otros, cómo debían de comportarse unos con otros. Y hablando de la mujer, lógicamente, la elevó de tal forma, de una forma tan extraordinaria. Jesús elevó la figura de la mujer. La mujer que no podemos pasar sin ella. Eva, Sara, no puedo pasar sin ti. Así que damos gracias a Dios por esa esperanza que Jesús trajo a esta tierra. Esa cultura que revolucionó parte del mundo, especialmente esta zona de Europa y algo que como cristianos disfrutamos. Pero ¿cuántas veces no valoramos esa esperanza que Jesús transmitió cuando estuvo aquí en esta tierra? En esta primera diapositiva que podemos ver, es evidente que Pablo, al escribir estas palabras, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya la tenemos, la podemos tocar, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? También Pablo veía un mundo en una situación triste, en una situación dolorosa. Veía a la sociedad en que él vivía que no había esa esperanza de futuro.
La esperanza que ellos vivían, una esperanza del día actual, que la podían pues ver y tocar. Así que la situación que él contemplaba era de tristeza, de dolor. En los versículos anteriores de este capítulo 8 que hemos leído, capítulo 8 de Romanos, de este versículo 24, el versículo 22 del capítulo 8, se nos dice: porque sabemos que toda la creación gime. Fijaros la expresión que expresa el apóstol. La creación llora, está triste y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no la creación que vemos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, lloramos al ver la situación en que estamos atravesando, que está atravesando, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo describe el estado de la humanidad, muy parecida a lo que hoy estamos viviendo actualmente. Sí o sí. Sí o sí. Sí. Sin embargo, Pablo nos habla de una esperanza. Es decir, la esperanza es la confianza que se realice aquello que se desea. La vida cristiana debe ser siempre de esperanza y nunca de desesperación. Podemos ver en esta pregunta, ¿qué es una esperanza? Que se ve que no es esperanza. Pablo se refería a las aflicciones de su época. También en los versículos anteriores del capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, lo que estoy viendo, la esperanza que tengo ahora, no se puede comparar con la esperanza de esa gloria venidera que voy a tener, que en vosotros ha de manifestarse. La realidad moral, espiritual que se estaba viviendo en aquella época, que además, como cristianos, eran perseguidos por su fe, es una misma realidad que estamos viviendo hoy en día. Una realidad de una moral muy baja y una espiritual muy pobre. Así que, salvando distancias, podemos decir que estamos viviendo en esa misma actualidad que Pablo estaba. ¿Cuál es, pues, la esperanza que se ve en este presente? ¿Tristeza? ¿Desesperación? ¿Angustia? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? ¿Persecución? Para muchos cristianos. Podemos ver un vídeo de Puertas Abiertas. Es una organización que trabaja para ayudar a cristianos que están siendo perseguidos. Y en este caso es un vídeo que trata concretamente de la India. Días también atrás se conocía mucho sobre lo que estaba pasando en la India. Vamos a ver este vídeo de Puertas Abiertas. Durante el confinamiento, en medio de la etapa más dura de la crisis por el COVID-19, a Usha se le denegó la ayuda gubernamental debido a su fe. Una situación que se ha repetido para muchos otros creyentes a lo largo de todo el país. Los cristianos de India ya se enfrentaban a la cara más terrible de la persecución religiosa. Pero ahora sufren a causa del COVID-19 y sus efectos, los cuales son agravados por la discriminación y la pobreza que soportan cada día. Sin embargo, en medio de esta situación tú puedes marcar la diferencia. Con tu apoyo podemos ofrecer ayuda humanitaria urgente a los creyentes de la India. Una ayuda que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ayúdanos a mantener viva a la Iglesia en India.
A través de vuestra participación en esta hucha de apoyo, la Iglesia en India será fortalecida en su fe. Por ejemplo, con 18 euros se podría aportar a un cristiano en este país ayuda de primera necesidad, además de literatura que le ayudará a afrontar la persecución. Puedes realizar un donativo directamente en la hucha que os hemos enviado o si lo prefieres, hazlo por Bizum, buscando en donaciones a ONGs nuestro nombre, Puertas Abiertas España. También lo encontrarás usando el código 33559. Estamos convencidos que, aunque la Iglesia en India pueda ser derribada, con la colaboración y entrega de toda su familia en la fe, nunca será destruida. Me enviaron esta hucha, que se ve aquí en la imagen, y yo la he puesto allí en el vestíbulo. Vamos a tenerla un par de domingos o 3, por si alguien quiere colaborar en este sentido. Puede ser la India, como puede ser otros países, pero en este caso pues, se anuncia o se pide para la India. Si alguien quiere colaborar en el vestíbulo, en el tablón de anuncios, que hay también otros anuncios que podéis mirar, pues podéis hacerlo. Bien, dicho esto, estábamos hablando que ¿cuál es la esperanza? Es una esperanza que estamos viendo en la actualidad de desgracias, de huracanes, terremotos, guerras, naufragios. ¿Y cuál es la creencia religiosa actual? Pablo veía la creencia religiosa en sus tiempos, pero nosotros podemos ver cuál es la creencia religiosa en la actualidad, en la religión. ¿Qué esperanza encuentra este mundo en la religión? Vivimos en un mundo confundido, religiosamente hablando. Muchos piensan que profesando una religión dependía del lugar de donde han nacido. Profesar esa religión depende del lugar donde han nacido. Por ejemplo, si hubiésemos nacido en Afganistán, seríamos musulmanes. Si en Suecia profesaríamos el protestantismo luterano. Si en Rusia, probablemente ateos. O quizá ortodoxos, si en España o en Latinoamérica, católicos. La religión sería para algunos un mero accidente de nacimiento y nada más. De ahí que muchos creen que todas las religiones son iguales, que todas las religiones son buenas, que todas conducen a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que decir que el cristianismo es la única religión verdadera. Y esta situación que vemos en la actualidad, la creencia religiosa que podemos contemplar en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, en los propios colegios, cómo se está inculcando un tipo de religión, no religión. Tenemos que preguntarnos, pues, ¿en qué consiste nuestra esperanza cristiana? Es la tercera transparencia. ¿En qué consiste nuestra esperanza cristiana? Pues ni más ni menos que la esperanza del cristiano. Nuestra esperanza está garantizada. Es conocimiento confiado. Es posesión interior que tenemos. Es seguridad espiritual. Nuestra esperanza está en la persona de Jesús. El hecho de la resurrección de Jesucristo es principalmente nuestra esperanza. El apóstol Pedro también en su carta en Primera de Pedro, podemos leer, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice el apóstol Pedro: bienaventurado el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no muerta. ¿Por qué? Dice el texto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
¿En qué consiste nuestra esperanza cristiana? Pues ni más ni menos en que Jesús resucitó y por eso tenemos esperanza. Porque si Jesús no hubiese resucitado, los que creemos en Él seríamos pobres e infelices. También el apóstol Pablo lo expresa de esa forma. En 1 Corintios capítulo 15 lo dice de esta forma. Dice capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 17 al 20. Si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora, el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Y el 19 dice, si en esta vida solamente esperásemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cristo es nuestra esperanza. Nuestra fe no es vana. Cristo resucitó y podemos tener esa esperanza en Él. Es el único que resucitó. La fe que ha sobrevivido, la fe cristiana que ha sobrevivido siglos, 20 siglos, pasando por una cultura a otra, del Oriente a Europa, de Europa a América, África, Asia, Oceanía, no va a desaparecer durante este tercer milenio. Nuestra esperanza está basada en la historia de que Cristo, el Hijo de Dios, vivió, murió, pero resucitó. Nuestra esperanza no puede ser definida como el mundo la define. Nuestra esperanza es totalmente diferente al deseo o anhelo del mundo que anhela y desea aquello que puede ver, tocar al momento. No obstante, seguimos preguntándonos, ¿dónde depositamos nuestra esperanza? Tengo que deciros que, por si no lo sabéis, este mundo no es nuestra casa. Los cristianos que vivimos en este mundo somos hombres y mujeres que esperamos una casa eterna, una casa celestial. Los que no poseen esta esperanza viven almacenando, guardando, poseyendo cosas que se desvanecen poco a poco. Poco a poco todo se va desvaneciendo. Si tienes una casa muy lujosa, espera dentro de 50 o 100 años cómo va a quedar esa casa. Si tienes un cuerpo muy esbelto, muy hermoso, espera 50 o 100 años cómo va a quedar ese cuerpo. Todo lo que hay aquí se desvanece. Este mundo no es nuestra casa. Gracias a Dios por Él, porque podemos disfrutar de muchas cosas que en Él hay. Jesús dijo a aquel hombre que almacenaba por muchos años, para muchos años, necio, tonto. Hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has guardado, ¿para quién será? Así que nuestra esperanza está basada en la experiencia interior y el testimonio que el Espíritu Santo da a tu espíritu. Si tienes la convicción de la esperanza de que Jesús resucitó y vive en ti, eso lo sentirás en tu interior, lo vivirás en tu interior. Así que nuestra esperanza, podemos decir que está basada, ni más ni menos, en la experiencia interior
ríos de agua viva correrán en vuestro interior. Romanos capítulo 15, versículo 13. También el apóstol sigue escribiendo. Romanos 15, fijaros, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis nuevamente en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ti, eso crea esperanza. Tres factores en nuestra esperanza, de nuestra esperanza. Fijaros, 1. Dios nos ha escogido para ser salvos por fe y no por vista. Y sabéis de memoria un texto bíblico que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, además muy fácil, 3 unos. Hebreos 3 unos, 11, 1, Hebreos 11, 1. Dice así, como me lo sé de memoria: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que... Mi esposa dice que pierdo la memoria, y es verdad. Antes me lo sabía de memoria cuando era joven. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1, 3 unos. Si pudiésemos ver y experimentar la redención, la salvación ya, hoy mismo, no habría nada por qué esperar. No necesitaríamos creer en esa salvación final, última, y confiar en Dios para proveernos de esa perfecta salvación. De tener una vida eterna, de disfrutar la salvación por completo. Hoy disfrutamos una salvación, una salvación pequeña. Pero imaginaos la salvación que tenemos en el más allá. Dios nos ha escogido para ser salvos no por fe, sino por vista. Segundo, Dios busca que seamos pacientes y perseverantes en la esperanza. Cuanto más esperamos la salvación, la redención final, más nos acercamos a Dios, buscando su comunión, creyendo y confiando en Él. En Romanos también, capítulo 5, versículos 3 y 4, se nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando esperamos, estamos ansiosos. Es como el novio que está esperando a la novia. Está ansioso, pendiente. O aquel pariente que está esperando que llegue su familiar de lejos en el aeropuerto. Está paciente esperando que llegue ese avión, ese lugar. O el nacimiento de un niño. ¿Qué diría? Las mujeres, esa espera. Esperando pacientes y perseverantes en esa esperanza futura. Dios busca, pues, que seamos pacientes y perseverantes. Y la tercera es la esperanza. La esperanza es el camino que Dios eligió para nuestra salvación. En realidad, mientras más esperamos en Dios, más confianza, más fe, más amor, más podemos descansar en Él. Y el salmista, en el Salmo 42, también lo expresa de esta forma. Salmo 42, versículo 11. La esperanza del salmista es también nuestra esperanza. Además es el salmo que dice, como el ciervo brama por las corrientes. Esa esperanza, esa ansiedad que tiene
este animal para coger el agua que necesita. El versículo 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y ese anhelo dice: espera pacientemente, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que la esperanza es el camino que Dios eligió para nuestra salvación. Esperamos. Ahora, ¿cómo podemos esperar? ¿Podemos esperar siguiendo cargados con nuestras cargas? Os cuento que había un hombre que llevaba un tronco grande sobre su hombro, e iba hacia su casa. En eso que pasa un camión y el chofer, el camionero, le dice a aquel hombre que subiera atrás del camión. Al rato ve al hombre que sigue con el tronco sobre su hombro. Así que para el vehículo y le pregunta: pero hombre, ¿por qué sigue usted llevando esa carga pesada? A lo que él le contesta: es que estoy muy agradecido. Muchas gracias porque usted me lleve a mí. Eso ya es más que suficiente. Yo puedo seguir cargando con este tronco. Y hay personas que desean llevar sus propias cargas, sin darse cuenta de que Cristo prometió no solo llevarnos a nosotros, sino también llevar nuestras cargas. Llevar aquello que nos aflige, aquello que nos inquieta, aquello que nos preocupa. Jesús también dijo aquellas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descargar. Dejar vuestro tronco a un lado. Esa es una carga pesada, pero a veces hay cargas emocionales también. Llevamos cargas emocionales en lo interior, cargas espirituales. Y os cuento, había dos monjes que iban hacia una aldea muy lejana. El maestro y el alumno iban juntos. Llegan a un río y ven a una mujer que les pide: por favor, ¿podrían ayudarme? ¿Podrían llevarme para atravesar el río? Llevo el vestido más hermoso y no quisiera mancharlo, porque al otro lado está esperando el esposo. El maestro, sin pensarlo más, cogió a aquella mujer en sus espaldas y atravesó el río. El alumno sabía que eso era un acto impuro, el tocar a una mujer. Pero siguieron el camino. Siguieron el camino un día, 2 días, 3 días. El caso es que ya el alumno no pudo contenerse más. Así que explotó y le dijo: maestro, ¿por qué cargaste con aquella mujer atravesando el río? El maestro le dice: aún te falta aprender mucho. La mujer fue para mí una carga de 3 minutos. Pero para ti ha sido una carga en tu mente de 3 días. A veces llevamos cargas emocionales, espirituales en nuestro interior. Y Jesús también quiere librarnos de esa carga. Es mucho mejor llevar una carga y soltarla lo más pronto posible, lo más rápidamente posible, que no ir cargando toda la vida con esa carga espiritual o emocional.
Nuestra esperanza está en lo único que nos puede dar descanso y librarnos del temor. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor, en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque no llevamos troncos, porque no llevamos cargas en nosotros, porque las hemos depositado todas a los pies de Jesús. Si tienes algún tipo de carga en el día de hoy, acude, ven, sé valiente para venir a los pies de la cruz y depositar allí cada una de tus cargas, de tus pesos. Ven a los pies de Jesús hoy. Él te está esperando. Venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Que el Señor os bendiga.